gente de Locura con Cordura, es un gusto estar aquí con ustedes en un episodio más. Y por supuesto que es un gusto, mi nombre es Madeline. Y yo soy Anaela y somos estudiantes de Psicología Clínica de la Cato. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante y de un dilema que los papitos e incluso el público en general hemos tenido pendientes. ¿Es posible criar sin gritos? Así que 1, 2, 3. Bienvenidos a nuestro capítulo de Mamá no grites más. Y bueno, dentro de este tema surge un dilema muy grande y muy interesante que nos interesa a todos nosotros. Y es que cuando yo estoy siendo de verdad una figura de autoridad necesaria claramente para mi hijo pequeño y cuando soy solamente violento. Y muchas veces esto no es consciente. Porque tal vez nosotros los papitos replicamos la manera en que nos criaron y tal vez esa manera fue o no fue saludable. Exactamente. Y bueno, para respaldar esta información, de acuerdo a la UNICEF en el año 2016, la transmisión intergeneracional de la violencia constituye un hecho y una realidad presente en muchos hogares, debido a que cerca del 40% de niños, niñas y adolescentes que han recibido un trato violento en su hogar, pues provienen de familias en las que sus progenitores también vivieron experiencias similares de violencia durante su crianza. Pero aquí nos gustaría que separemos esta idea de que como yo fui criado no siempre es la forma correcta o la más idónea para yo poder criar a mi hijo. Y claro que sí, pero ¿sabes qué, Mago? Yo creo que es conveniente explicar algo y estipular algo, y es que creo que ningún padre le desea el mal a su hijo. Creo que todos los papitos y mamitas que nos están viendo quieren lo mejor. Pero siento que hay que comenzar a dividir estas ideas contradictorias de te quiero y por eso te pego, o te quiero y por eso te estoy gritando. Y contemplar el daño que nosotros estamos haciéndoles en la crianza, porque la crianza no solamente es esta parte de establecer los límites y las reglas y los valores que le van a permitir a ser a nuestro niño un buen ciudadano, sino que también estamos enseñándoles a relacionarse con el mundo. Y también les estamos enseñando varias perspectivas de este mismo, principalmente del amor. Exactamente, pero antes de abordar estas temáticas, empecemos con lo que se refiere a la violencia y para poder ir desglosando poco a poco los temas. De acuerdo con la primera parte del artículo 155 del Código Orgánico Integral Penal, trata sobre la violencia contra la mujer o contra miembros del núcleo familiar. Entonces menciona la violencia como toda acción que implique el maltrato físico, maltrato psicológico o maltrato sexual ejecutado por un miembro de la familia hacia la mujer o los demás integrantes del núcleo familiar. Y claro, dentro de este tema ingresa lamentablemente nuestra cultura, ya que dentro de esta misma se ha venido normalizando demasiado. Y es esta parte de que nosotros decimos dele con la correa o dele con el cabresto, y también de una forma preocupante el lenguaje se ha transformado en una herramienta de violencia. Exactamente. Y bueno, para poder respaldar esta información que nos comentas, un estudio realizado por UNICEF Ecuador menciona que alrededor del 50% de la población infantil de entre 5 y 11 años pues han experimentado agresiones físicas y psicológicas dentro del hogar, lo que evidencia que lo que debería constituir un espacio de protección, de seguridad, pues se convierte en uno de los principales entornos donde se presentan estas situaciones de violencia. Claro, y ahí entra lo del lenguaje y la violencia psicológica. Y bueno, llegado a este punto me gustaría mencionar unas ideas importantes a considerar y que vamos a estarlas explicando a lo largo de este programa. Y es que, ¿por qué en sí está mal gritarle o pegarle a un niño? La idea de que la violencia se puede aprender, así que tenemos que tener cuidado en esa parte, y también cómo el castigo no va a corregir en sí la mala conducta o mal comportamiento de nuestros niños. Pero para empezar, les vamos a proyectar a continuación un video y después lo analizaremos. ¿Pero tú qué eres? ¿Tonto? ¿Y ahora por qué lloras? Madre mía. Que lo quites. Un momento, un segundo. ¡Ya está bien!
yo quisiera plantearles algo en este momento, y es por qué está tan normalizado el pegarle a un niño si es algo que jamás haríamos con un adulto. Porque primero se vería mal y porque no es éticamente correcto, moralmente correcto. Exactamente. Y bueno, para reforzar esta idea, nosotros hemos traído una pequeña cajita en donde están las frases más comunes que se escuchan dentro del hogar e incluso nosotros también las hemos escuchado en algún momento, pero por un momento nos gustaría que escuchen estas frases no como educación, sino como algo que a nosotros como adultos nos lo está diciendo alguien que consideramos muy importante, ya sea nuestros padres, una pareja o nuestros amigos. Entonces, Anela, por favor, nos las vamos a decir Nosotros, ok, está bien. A ver, vamos a sortear, bueno, vamos a batir y saquemos un papelito. Dice, eso es vagancia, no tristeza. Ok, Me toca. ok. No sirves para nada. A ver, dice, ay, ¿por qué no puedes ser como los demás? Ok, lo tomaré, pero me ofende. Te pego porque te amo. Uy. ¿Qué dice? No seas bruta. Ok. Uy. Siempre haces todo mal. Eres una inútil. Lo tomaré. Porque soy tu mamá y punto. Sí, un papelito. Sí, hay más. Agradece que solo te estoy gritando. No, pues gracias. Y el último. No puedes hacer nada bien. Ok. Aquí la pregunta clave es ¿por qué anulamos tanto el mundo emocional del niño como si no existiera? Y aquí también entra algo interesante y es cómo el lenguaje estructura a la persona. De hecho, es tan importante que, vamos a explicarles, el psiquiatra y psicoanalista Jacques Lacan dice que cuando nosotros nacemos, nos sumergimos en el lenguaje y el lenguaje nos hace conectar con nuestra cultura, pero aquí menciona algo interesante y es que nosotros antes de nacer ya somos sumergidos en este lenguaje porque ya nos van implantando ideas significantes que por lo general tienen que ser nacidas desde el cariño y el amor. Por ejemplo, la ilusión de una mamita que tiene en su pancita a su bebé y comienza a pensar cómo será, qué va a ser de grande, si va a parecerse a mí, si va a ser igualito al papá. Así que es esta parte del lenguaje que nos estructura. Pero ¿qué pasa cuando este lenguaje es negativo y violento? Exactamente. Bueno, contestando a tu pregunta, de acuerdo a la UNICEF, menciona que cuando estas palabras hirientes se dan dentro de un contexto donde debería primar el amor y la cercanía, pues los niños de manera genuina van a creer que estos términos, estas palabras que son dañinas, pues las definen. Entonces, cuando términos como tonta, tonto, imbécil, inútil son utilizadas de manera constante dentro del hogar, ya no estamos hablando de solamente decir un insulto, sino que estamos diciéndole al niño directamente que esas palabras son lo que lo definen. Y pues estamos afectando a la identidad del niño y todo su ser, además de que estaríamos construyendo personas con un autoconcepto negativo que en un futuro podrían desarrollar baja autoestima. Y bueno, volviendo a nuestra cultura, pues la violencia es vivenciada y normalizada en la crianza y las relaciones cotidianas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, estima que el 47.3% de niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia psicológica a través de palabras, insultos o frases como las que mencionamos con anterioridad. Y bueno, para finalizar este apartado,
quiero mencionar que a pesar de que algunos papitos creen genuinamente que no es lo mismo insultar que golpear, pues dentro de la guía para prevenir el maltrato infantil en el ámbito familiar de la UNICEF mismo, se afirma que las palabras fuertes, humillantes e insultos pueden generar los mismos sentimientos de frustración, humillación, dolor emocional que el castigo físico en nuestros pequeños. Así que, bueno, abordando ya esta parte, dejando clara esta parte del lenguaje, me gustaría hablar más sobre lo del castigo y las conductas. Así que, enfocándonos en la teoría psicológica, teníamos pendientes estas ideas, pero para eso vamos a referirnos a Albert Bandura y a lo que es la teoría del aprendizaje social. Exactamente. Y ustedes se preguntarán, ¿qué de importante plantea este autor? Pues este autor sitúa los procesos de aprendizaje en la interacción entre lo que es el entorno y el aprendiz, es decir, las conductas que un niño tiene, ya sean conductas agresivas o el hecho de decir malas palabras, es porque el niño las escuchó o las vio en algún lugar. Y por lo general, ¿qué es lo que dicen cuando ven a un niño con estas conductas? Que las aprendió en casa. Entonces aquí entra el término de aprendizaje vicario, que es remarcado por el autor, al mencionar que un organismo es capaz de extraer aprendizaje a partir de la observación de las conductas del otro. Pero es necesario que remarquemos este pensamiento, que un niño no es un autómata, sino es un ser que está en constante construcción, por lo que antes de que nosotros juzguemos las conductas que el niño tiene, sería importante que nos fijemos en el entorno que lo rodea. Y claro que sí. ¿Sabes? Otra idea a remarcar es esta parte de qué es la disciplina y qué es el castigo, porque son cosas completamente distintas. Y me gusta cómo lo plantea en el libro Disciplina sin lágrimas de Siegel y Paine, que la disciplina viene del latín discípulos y discípulos es discípulo en lo que es español. ¿Y qué es un discípulo? Es un alumno o un pupilo. Entonces, la disciplina es una enseñanza que sirve para toda la vida. Y esto no convierte al niño en un prisionero. Y esto no convierte al niño en prisionero o sujeto de castigo. Así que dentro de la disciplina lo que se busca es que el niño adquiera las destrezas para que cuando sea necesario ocupe estas destrezas, ocupe lo aprendido, mas no mediante un castigo. Y bueno, ¿qué ocurre con los castigos físicos o humillaciones verbales? En general, este tipo de acciones parecen ser altamente efectivos a corto plazo, pero déjenme contarles que no, porque cuando nosotros castigamos, estamos suspendiendo por ese momento la conducta del niño, pero en sí no estamos corrigiendo a fondo como debería de ser, sino solamente estamos impulsando el cambio de conducta a través del miedo, más no por medio de un aprendizaje genuino. Exactamente. Y bueno, para respaldar otro dato estadístico, de acuerdo al Banco Mundial, en el año 2020 mencionan que en nuestro país 1 de cada 4 niños y adolescentes han recibido golpes como parte de la reacción de sus padres cuando estos cometen una falta o no obedecen. Pero es necesario que tengamos en cuenta que detrás de cada golpe siempre hay los gritos o los insultos, que dejan en el niño una huella profunda que, aunque no sea visible, está presente y es muy marcado. Claro, y tenemos que recalcar que los niños, las niñas y los adolescentes, porque no aprenden solo por un golpe o por un grito de la mamita o el papito. Y esta parte es interesante porque no desean portarse bien. No, este golpe o este grito no les hace querer portarse bien, no les hace cambiar la actitud, sino todo lo contrario, les hace hasta cierto punto un poco insensibles a lo que son las experiencias violentas. Entonces, aquí viene algo importante, y es que el aprendizaje sobre la paz, sobre el amor, sobre la disciplina, la solidaridad, son vivenciales. Si nosotros vemos en casa, aprendemos mediante la experiencia, mediante la observación directa, esos conceptos van a
asociarse de una forma más interna, más en conjunto con nosotros, las vamos a poder poner en práctica. Y también aquí pasa lo mismo con lo que nosotros observamos en casa, si tal vez hay un grito o resolvemos las cosas pegando. Muy probablemente el niño va a replicar esas conductas. Si nosotros enseñamos con amor, el niño va a replicar la enseñanza con amor. Si nosotros enseñamos con violencia, el niño la va a replicar. Exactamente. Y bueno, sabemos que criar a un niño es un trabajo arduo, por lo que el autor Felipe Le Cannelier, en su libro Amar, propone un modelo muy interesante. En este modelo, pues en primer lugar, es un estado mental y un estado emocional basado en el respeto y la validación de las experiencias, las necesidades, los intereses y las reacciones que tenga el niño. Entonces, este modelo nos invita a que nosotros tengamos en mente la mente del niño, es decir, que tratemos de conectarnos con lo que el niño está sintiendo, ya sean emociones positivas o negativas, y siempre y cuando consideremos la etapa del desarrollo y su necesidad de cuidado y protección. Y claro, nosotros entendemos que el criar al niño es muy complicado, pero por eso el amar. Primero, la A de atención, es decir, nosotros tenemos que aprender a observar todas esas conductas, todas esas expresiones faciales, las miradas, los gestos de nuestro niño, para poder más o menos darnos una idea de qué está sintiendo, si tal vez tiene miedo, si tal vez está irritado, si tal vez tiene iras, para más o menos comenzar a entender. Exactamente. Luego tenemos la M de mentalización, que nos dice que es la capacidad de inferir qué es lo que está sintiendo o necesitando el niño. Después viene la A de automentalización, que esto implica que el adulto también sepa reconocer sus propias emociones frente al niño, especialmente en los momentos más difíciles. Y por último tenemos la R de regulación, que esto implica que el adulto actúe de manera respetuosa para ayudar al niño a que pueda desarrollarse y pueda adaptarse al ambiente y sobre todo pueda calmarse ante este ambiente. Y bueno, dentro de esta relación entre el adulto y el niño, es necesario que el adulto tenga el deber de poder regularse, de autorregularse. Es decir, que la situación pueda manejarla el adulto y no que la situación maneje al adulto. Si bien el autor nos propone este interesante modelo, también nos invita a comprender el temperamento del niño, que pues aquí caemos en la estigmatización de que los niños son malcriados cuando tienen conductas como las pataletas o demás. Pero es necesario que comprendamos que su temperamento y su sensibilidad están en juego y se manifiestan a través de los distintos sentidos. En este caso vamos a abordar dos términos, que es hipersensibilidad e hiposensibilidad. Entonces, en el olfato, por ejemplo, hay niños que pueden llegar a ser hipersensibles a los olores e incluso pueden llegar a sentir náuseas, mareos, e incluso pueden tal vez llegar a vomitar, mientras que otros niños son hiposensibles, es decir, que no tienen ninguna reacción ante estos estímulos. En la comida, en el gusto, aquí caemos en el término de que los niños son melindrosos o caprichosos, pero no es así. Recordemos que hay niños que son hipersensibles a la comida y son selectivos con ciertos alimentos, mientras que otros niños se adaptan con mayor facilidad. Y bueno, en la audición también hay niños que son hipersensibles a los ruidos fuertes, que incluso los buscan como que para poder regularse a sí mismo. Eso puede verse también en los ambientes como la escuela o las fiestas. Claro, y cómo olvidarnos la visión, que no solo engloba esta parte de estímulos visuales, sino que también son sociales. Hay niños que se sienten abrumados, y adultos también, en espacios con mucha gente, se sienten sofocados o a estímulos intensos como tal, y eso explica por qué algunos niños, y recalco, adultos también, prefieren espacios un poco más tranquilos y grupos pequeños. Además, existen otras dimensiones como es la actividad y la emoción. Algunos niños necesitan moverse constantemente y algunas veces confundimos estas actitudes con trastornos más graves cuando simplemente es el temperamento del niño. Y también
hay algunos niños que son más sensibles a la frustración, a la rabia o a la tristeza, pero no es porque haya algo de por medio más que el temperamento. Exactamente. Y bueno, desde esta perspectiva es importante entender que conductas como el control en el juego, las pataletas que mencioné con anterioridad o la evitación social que mencionaste, no deberían verse como problemas, sino como los intentos que el niño tiene por poder regularse a sí mismo en un mundo en el que está percibiendo como abrumador. Por lo que sería demasiado injusto que nosotros como adultos lo castigáramos e incluso corrijamos con violencia mientras estos niños están intentando regularse. Y claro, muchos problemas en la crianza no provienen directamente ni del niño ni del adulto, sino de las expectativas que nos creamos los adultos en cómo idealmente se tendría que comportar un niño. Y esto creo que es un poco injusto, porque estamos intentando adaptar al niño a un mundo de adultos, cuando él no tiene ese conocimiento, no tiene ese desarrollo cognitivo, emocional y físico para comprenderlo. Exactamente, por lo que en conclusión es importante que los adultos comprendamos el mundo sensorial y el mundo emocional del niño, pues es un paso fundamental para que se desarrolle una crianza respetuosa. No se trata de cambiar al niño, sino de comprenderlo, entenderlo en sus particularidades y en todas sus facetas. Claro que sí. Y bueno, ya hemos explicado sobre la sensibilidad, el temperamento, para poder comprenderles un poquito mejor a nuestros niños, pero siento que nos estamos olvidando de algo, y es proponer estrategias alternas al castigo o a los gritos. Pero antes de brindarles esta valiosa información, papitos, creo que es importante recalcar que debemos considerar que según la etapa del desarrollo de nuestros niños, hay cosas que él va a comprender y podemos esperar que haga, pero hay otras cosas que no lo va a poder hacer, no por otra cosa, sino más que por su desarrollo, como lo mencioné, cognitivo, emocional y físico. No podemos comparar el desarrollo de un niño de 4 años con un niño de 10 años. Exactamente, es por eso que a medida que los niños crecen, pues desarrollan nuevas capacidades para entender las normas, para expresar emociones y para asumir responsabilidades. Es por eso que la manera de educar, la manera de poner límites y sobre todo la manera de comunicarse también debería ir cambiando según la edad y las necesidades de cada etapa del desarrollo de los niños. Y claro que sí. Por esta razón hemos traído algunas estrategias propuestas dentro de la guía para prevenir el maltrato infantil en el ámbito familiar de la UNICEF, que pueden ayudar a algunas madres, padres y también cuidadores a educar desde el respeto, el acompañamiento y el establecimiento de límites sin recurrir a la violencia. Como primera alternativa tenemos la de parar, calmarse y pensar. Muchas veces cuando el niño o el adolescente, ¿por qué no?, también entra en este tema, está haciendo algo que no debe, los adultos reaccionamos impulsivamente, porque primero pedimos que pare de hacer lo que tal vez esté haciendo. Después comenzamos a hablar fuerte, a gritar, y algunas veces recurrimos a lo que es el castigo físico. Pero antes de reaccionar, lo importante es primero detenerse, respirar profundo y preguntarse: ¿estoy esperando algo adecuado a su edad? También, ¿estoy hablando de una forma clara y firme? Y también, algo muy importante a considerar es si mis emociones están afectando mi actuar. Si yo me estoy molestando más porque yo mismo estoy irritado por tal vez alguna situación que tuve antes, y solamente es un niño jugando, haciendo ruido, y yo me estoy irritando por eso, me estoy molestando sin razón justa. Exactamente. Y bueno, otra estrategia muy importante que les trajimos esta ocasión es decirle al niño lo que debería hacer y lo que no debería hacer. Es decir, expresar los límites, pero estos límites deben ser expresados de manera tranquila, de manera clara y de manera firme. Es importante que se llegue a un acuerdo entre los adultos del hogar
para que no exista confusión en el niño. Es decir, que mamá diga una cosa y luego papá diga otra cosa y en el niño genere confusión. Por lo que es importante que los adultos conversen, lleguen a un acuerdo y puedan expresar los límites al niño. También otra estrategia, aunque no lo creas, es el abrazo. ¿A quién no le gusta un abrazo? Exactamente. Y especialmente con nuestros niños, algunas veces las rabietas se pueden traducir en lo que es la frustración. Y simplemente nuestro niño no es que quiera tal vez molestarnos, sino que quiere sentirse genuinamente escuchado por el otro y contenido emocionalmente. Así que, qué mejor que un abrazo. Exactamente. Venga, un apapacho. Eso. Exactamente. Y también para reforzar lo del abrazo, tenemos los refuerzos verbales, esas frases chiquitas que son grandes para nosotros. ¿A quién no le gustaría recibir una frase de qué bien lo hiciste, estoy orgulloso de ti, mira cuánto has aprendido? Pues estas frases ayudan a que la autoestima del niño se fortalezca y también ayudan a que el niño, motiven al niño a que siga comportándose de esa manera. Sí, siento que culturalmente algunas veces nos enfocamos en no hiciste esto y nos olvidamos de dar esas palabras de aliento, ¿no? Y bueno, otra estrategia es permitir que nuestro niño asuma las consecuencias de sus actos, porque conforme a lo que crece, tiene que aprender lo que es la responsabilidad. Por ejemplo, si tal vez no nos escuchó y se olvidó la tarea, tiene que comenzar a asumir las consecuencias de su acto, ya que se va a aprender de la experiencia y va a poder reflexionar acerca de ello. Exactamente. Y bueno, también tenemos que resaltar la importancia de algo chiquito pero sumamente importante, que es el diálogo. Entonces, conversar con los hijos ayuda a que los papás puedan guiarlos, a que comprendan sus emociones, a que incluso lleguen a hablar de conflictos y en conjunto se hallen soluciones. Por lo que el diálogo fortalece ese vínculo afectivo y fomenta la confianza entre los adultos y los niños, niñas, adolescentes. Claro. Y no podemos olvidar el juego. A través del juego, de las canciones o los cuentos que nosotros les contamos a nuestros niños, valga la redundancia, nosotros logramos conectar emocionalmente con ellos y enseñarles normas o responsabilidades de una manera mucho más cercana y comprensible. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de la lechuza, hacer? O el aguardar cada cosa en su lugar? Así que ya saben por qué. Y bueno, otra estrategia súper importante que pueden aplicarla es suspender temporalmente algo que al niño o al adolescente le guste, pues cuando exista una conducta inadecuada. Pero es importante que cuando se quiera aplicar esta estrategia, se le indique al niño qué es lo que va a pasar cuando no haya cumplido con alguna conducta o haya actuado de forma inadecuada. Por ejemplo, limitar el uso de la televisión, quitar los videojuegos o decirle que si es que no hace lo que se le pidió, no va a poder salir con sus amigos. Son formas de que el niño pues ya entienda y comprenda de que, ok, si no hago esto, mi mamá me va a quitar esto, entonces no lo voy a hacer. Y también es importante que si nosotros como adultos mencionamos que vamos a retirar algo, se lo haga, porque la coherencia es muy importante para mantener la autoridad. Listo. Y finalmente está el tiempo de exclusión o el time out, como lo dirían en inglés, que consiste en retirar al niño o adolescente, también funciona en estos casos, de una situación para que pueda calmarse y reflexionar sobre su conducta. El tiempo debe ser acorde a la edad y aplicarse siempre sin violencia ni humillaciones. Creo que todos necesitamos un tiempo fuera cuando estamos ofuscados. Demasiado. Y bueno, para ir finalizando este maravilloso espacio que nos ha dado la apertura para hablar de estas temáticas como la violencia, el castigo, la crianza respetuosa, pues recordemos siempre que no es necesario gritar, sino que construir una crianza sana y segura pues garantizará que nuestros niños se encuentren bien a nivel físico y sobre todo a nivel mental, porque recordemos que la salud mental es demasiado importante, por lo que ayudará a que a nuestros niños se perduren sus sueños y la esperanza para nuestro mundo. Y bueno, gracias por escucharnos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias.